Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Cuando llegó el momento de la acción, negó a Cristo. Los otros discípulos procedieron de manera similar. Cuando se esperaba una actitud diferente, ellos se durmieron y huyeron. Mi querido oyente, ¡cuánta decepción! Querido oyente, la aventura empieza ahora en Ruta 66, el viaje en el que nadie queda tirado. La serie sobre los Evangelios explora el capítulo 14 de Marcos, que trae una de las más emocionantes historias de amor y fidelidad. Te contaremos cómo fue la agonía de Jesús ante su prisión. El tema de la exposición será «Quita de mí esta copa». ¿Cómo puede uno soportar el desprecio y el abandono de sus amigos? A veces necesitamos pasar por un valle oscuro sin saber el porqué, ¿no es así? Pero Jesús sabía lo que necesitaba hacer para no dejarlos abandonados a su propia suerte. Vamos juntos a conocer un poco más sobre el sufrimiento de Jesús. Como hemos podido observar, la situación de Jesús delante de los líderes religiosos de su tiempo es cada vez más complicada. Y ahora en el capítulo 14 de Marcos vamos a ver el momento del inicio de la pasión de Jesús, cuando Él es tomado preso y va a sufrir en manos de aquellos que lo odiaban. El capítulo 14 introduce aquí este difícil momento diciendo que apenas 2 días antes de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero ellos querían evitar la fiesta para que no hubiese revuelo entre el pueblo. Y entonces, cuando Jesús estaba en Betania, allí en la mesa, en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Allí en ese perfume derramado había cerca de 1 año de salario de un trabajador común. Y todos decían, todos los que estaban reclamando, que aquel dinero podría haber sido dado a los pobres. Jesús entonces dice, a ver, dejad de reclamar, porque ella me hizo una buena acción. Ella derramó perfume en mi cuerpo, anticipadamente, preparándolo para su sepultura. Jesús comienza ya a anticipar lo que le ocurrirá, y la mujer sería recordada para siempre en la historia. Mientras tanto, Judas Iscariote, dice el versículo 10, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Querido oyente, el gran Jesús, con su mensaje de salvación, va a enfrentar la prisión, la traición, en definitiva, una situación terrible de aquí en adelante. El texto entonces nos dice que Jesús pasó por el momento cuando Él preparó lo que podríamos llamar la primera cena de la historia cristiana. Ellos fueron a un lugar que es conocido históricamente como el cenáculo. Allí Jesús se reunió con sus discípulos y la Biblia dice entonces que cuando estaban comiendo, reclinados a la mesa, Jesús afirma lo siguiente: «Uno de vosotros que está comiendo conmigo me va a traicionar». Entonces ellos comenzaron a negar que fuesen ninguno de ellos. Jesús entonces afirmó, según dice el texto, que era uno que moja el pan conmigo en el plato. Así que a la verdad el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces Jesús, mientras comían, tomó pan, dio gracias y dijo: «Tomad, esto es mi cuerpo». En medio de la Pascua judía, Jesús instituyó la denominada Cena del Señor. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio, y todos bebieron de ella. Dijo a continuación: «Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después ellos cantaron un himno y se fueron al monte de los Olivos. El momento más complicado se acerca, cuando Jesús mismo va a sufrir en manos de aquellos que deseaban ver su muerte. Jesús comienza entonces a hablar sobre lo que pasará. Él les dice a los discípulos: «Todos vosotros me abandonaréis porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas».
pero cuando resucite iré delante de vosotros a Galilea. Pero Pedro, en ese momento, dominado por su carácter impulsivo, dijo: aunque todos te abandonen, yo no. Jesús le respondió: te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero Pedro insistía todavía más: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los demás dijeron lo mismo. Querido oyente, Pedro perdió una buena oportunidad de quedarse callado. Era desde luego un buen momento para que Pedro se callara, pero él insistió en su propia capacidad. El texto continúa y va a mostrar que Jesús después va a un lugar llamado Getsemaní y va con los discípulos. Y allí comienza entonces a sufrir los momentos que anticipan a la historia de la pasión. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Quedaos aquí y velad. Pero fíjate qué cosa. Los discípulos en un momento tan importante no actúan de manera adecuada. La Biblia nos dice que ellos se pusieron a dormir. Ellos están callados en el momento equivocado, dominados por el sueño. Jesús les dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más, él se apartó y oró, repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Mira cómo son las cosas. Los propios discípulos de Jesús son unos ineptos, justo una decepción en el momento más difícil y crucial de luchas que Jesús habría de enfrentar antes de su muerte en la cruz. Y por tercera vez Jesús vuelve a ellos y ellos están durmiendo, descansando. Entonces Jesús dice: mirad, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Judas había quedado en que mostraría quién era Jesús con un beso. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. «Rabí», le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús dijo: «¿Acaso soy un bandido para que vengáis con espadas y palos a arrestarme? Día tras día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es preciso que se cumplan las Escrituras». En ese momento, cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Este es un episodio que ocurría en el momento en que Cristo fue tomado preso para ser crucificado. Mi querido oyente, Jesús no huye de su sufrimiento. Él clama a Dios y dice: «Padre, quita de mí esta copa». Jesús, en esta hora de dolor, cuando está frente a sus discípulos, en el momento en que debieran quedar callados, están hablando de forma equivocada, como Pedro, que se presenta como el gran discípulo fiel que no conseguirá mantener su promesa. En la hora en que ellos deberían estar hablando, ellos están callados. Los discípulos del propio Jesús fracasan, meten la pata, coloquialmente hablando. Entonces Jesús es llevado preso hasta el sumo sacerdote, y entonces se reunieron todos los jefes de los sacerdotes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Y Pedro quedó allí mirando desde lejos todo lo que estaba pasando. Y los líderes religiosos buscaban alguna acusación para intentar condenar a Jesús, que eran lo que ellos querían. Había testimonios que se contradecían. Muchos testificaban contra él, pero sus declaraciones no coincidían y así era difícil condenarle. Entonces hubo declaraciones falsas, otros testimonios. Y entonces el sumo sacerdote se levanta ante Jesús y pregunta: ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo las nubes del cielo.
El sumo sacerdote, rasgándose sus propias vestiduras, preguntó: ¿para qué necesitamos más testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. «Profetiza», le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Mi querido oyente, el sufrimiento de Jesús comienza a aumentar en estos momentos tan complicados, en el momento que antecede a su crucifixión. En este mismo instante, mira lo que ocurre. Mientras Pedro estaba en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. «Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús». Pero él lo negó. Pedro se calló cuando tocaba decir la verdad. En vez de afirmar lo que había de decirse, se calla ante la verdad y dice lo que no debe decir. Él negó y dijo: «No lo conozco. Ni siquiera sé de qué estás hablando». Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, dijo de nuevo a los presentes: «Este es uno de ellos». Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro: «Seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo». Él comenzó a echar maldiciones. «No conozco a ese hombre del que habláis», les juró. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces». Y se echó a llorar. Mi querido oyente, el sufrimiento tremendo de Cristo ocurrió en nuestro favor. Jesús pasa por el principio de aquello que tendrá como final su crucifixión. Jesús pasa por el principio de aquello que tendrá como final su crucifixión y muerte. Aquí, cuando llegó el momento, el gran apóstol Pedro negó a Cristo, y es una gran decepción. También vemos lo que ocurre con los discípulos que duermen, y también, como Pedro, prometen todo lo que les dé la gana. Y Jesús, en ese momento, pasa por el momento más duro de su obra, el más difícil, y es tremendo pensar que Él lo hizo por mí y por ti, haciendo la oración cuyo eco se escucha a través de la historia: «Padre, quita de mí esta copa». «66 son los libros de la Biblia. 66 es el número de nuestra ruta, la Ruta 66. Viaja con nosotros por las páginas del Libro de los Libros». Ruta 66, un viaje por la palabra de Dios. Volvemos ahora a las preguntas después de la exposición de Marcos capítulo 14 que estás siguiendo. Una pregunta. ¿La mujer que realizó la buena acción hacia Jesús no realizó también un desperdicio que llamó la atención de los discípulos? Buena pregunta. Mira, aquí vamos a encontrar en este texto una historia que aparece en Mateo 26 de forma menos detallada y más específica en Juan capítulo 12, donde encontramos más detalles sobre este asunto. El tema es que aquí vamos a darnos cuenta de cómo estamos en una situación de contraste entre las personas religiosas cuya vida práctica no tiene ningún significado. Ellas son hipócritas y fingen. Sin embargo, hay personas que surgen de la nada y muestran una religiosidad, podríamos decir, genuina, una expresión de fe que agrada a Dios. Escuchamos hace poco del caso de una viuda pobre que dio todo lo que tenía, y ahora esta mujer aparece aquí. Y vemos que las personas con una mirada equivocada tienen un razonamiento frío y calculador, un tanto preocupados. En este caso, el propio Judas forma parte del escenario. Ellos están pensando que este perfume debería ser dado a los pobres, es decir, el valor por el que fuese vendido. Las personas están molestas en cuanto a la actitud de la mujer. Esto es muy interesante, porque toda persona que se encuentra con Jesús, que tiene una experiencia con Dios, actúa con esa santa locura. Ella se entrega, ella da todo lo que tiene. Entiende aquello que de verdad tiene valor
y hace esto de corazón. Y la mujer, por supuesto, no sabía y no estaba pensando, voy a preparar a Jesús para su sepultura. Ella solo mostró su gratitud, y Jesús le dice, eso me está preparando para la sepultura, anunciando lo que iba a ocurrir. Pero las personas sin enfoque en Dios no pueden entender el lenguaje de la fe. Es por eso que critican la expresión de fe legítima de aquellos que tienen una experiencia real con Dios. Me quedo imaginando cómo habría sido esa primera cena del Señor. ¿Cómo fue esa celebración que se describe como Jesús ofreciendo su cuerpo o su sangre? ¿Los discípulos entendían lo que esto significaba? Es importante destacar que nosotros estamos aquí en la semana de la Pascua. Esta era la gran celebración de los judíos, conmemorando la liberación de la esclavitud de Egipto. El texto lo deja claro. ¿Y entonces qué pasa? Jesús entonces envía a 2 discípulos que entran en la ciudad y van a encontrar a un hombre cargando una vasija de agua. Nosotros no tenemos los detalles, pero aparentemente era una cosa que ya estaba preparada. Era alguien conocido. Hay gente que sugiere que el propio Marcos estaba involucrado en este asunto. El texto dice, decidle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde es la sala de invitados? Era el famoso cenáculo o aposento alto descrito en la historia. Entonces ellos, como era costumbre en algunas casas de la época, tenían una parte abajo y un piso superior, una especie de segunda planta. Y ellos van allí, a esa sala preparada para la comida de la Pascua. Jesús entonces, cuando está con sus discípulos, se encuentra en una mesa baja, diferente de esa del cuadro que vemos expuesto en las paredes actualmente. La mesa donde ellos comieron la cena era una mesa bajita, una mesa de más o menos medio metro de altura, donde la persona estaba reclinada, apoyada en su codo, con los pies hacia atrás. Ellos tomaban un pan y ponían una especie de salsa que tenían enfrente y así ellos comían, conversando los unos con los otros. Jesús entonces está en este momento y anuncia en medio de la fiesta que Él está iniciando una nueva celebración. Por eso es importante el versículo 24, esto es mi sangre del pacto. Algunos manuscritos dicen nueva alianza derramada en favor de muchos. Ellos no tenían cómo entenderlo. Jesús está en todo momento hablando de su muerte y resurrección, y ellos están todavía medio somnolientos sin entender lo que está pasando. Jesús anuncia que Él está redefiniendo aquella ceremonia, presentando entonces la Cena del Señor, que es realizada ahora y también será celebrada en el reino de Dios. Y ellos cantan un himno, probablemente los Salmos Jalel, que hoy conocemos como los Salmos 113 al 118. Así que tenemos aquí una oportunidad de notar el escenario real de cuando se instituyó aquello que hoy es la comunión, la cena practicada en las iglesias cristianas de todo el mundo. Después de la descripción de la cena, hasta entra hambre. Ahora bien, Jesús era divino. ¿No es un poco raro que aparezca así, tan frágil, en este momento del jardín, orando a Dios, clamando Abba Padre en ese momento de sufrimiento? ¿No hay una contradicción aquí? Sí, mucha gente lo observa y se queda sorprendida. Llegamos a una hora terrible del sufrimiento de Jesús. Él será abandonado por todos, por aquellos amigos cercanos, y va a quedar solo, aislado, y va a pasar por una intensa agonía, un sufrimiento terrible. Ahora, toda esta descripción nos enfatiza que Jesús era de hecho plenamente humano. Pese a que esto es verdad, no quiere decir que Él perdió su divinidad. El Evangelio se enfoca en aquello que es importante que se resalte para el que está leyendo el texto, propiamente dicho. Jesús no perdió su divinidad. Varios textos enfatizan la divinidad, pero aquí el tema está centrado en el lado humano de Jesús. Es importante destacar que Jesús era plenamente divino y humano a la vez. Si Jesús fuese solo divino, su sufrimiento aquí no significaría nada. ¿Cómo es que puede un ser divino sufrir físicamente? Jesús entonces estaría haciendo un teatro. Entonces, para que su sufrimiento sea real, es necesario que Él sea humano, y eso es lo que pasa aquí. Y si Jesús fuese solamente humano, sin ser divino, su sufrimiento sería igual al de cualquier persona,
y su muerte no tendría ningún valor para perdonar los pecados de nadie y sería la muerte de un ser humano cualquiera. Ahora, hablando de humanos, los versículos 51 y 52 de Marcos 14, ¿sería necesario que estuviesen aquí? ¡Qué raro! ¿Por qué sale este relato de un joven que sale de madrugada desnudo? O mejor, él estaba con una sábana, pero parece que el viento se la llevó. Pues sí, cuando una persona lee la Biblia, en este pasaje en particular, no sabe si esto aquí es la descripción de la Biblia o es una escena de Woodstock. ¿Qué escena más complicada es esta? Mira, la tradición antigua ha sugerido que este joven mencionado tal vez sea el propio Marcos. ¿Por qué está escrito tal como está escrito? Porque antes, en los tiempos bíblicos, la persona vestía una especie de ropa, una túnica y después un manto que le cubría como una segunda ropa y también tenía su ropa debajo. Y cuando ocurre lo que aquí vemos, el texto sugiere que este joven corrió rápido, y aparentemente demasiado rápido, y no se vistió bien porque quizás escuchó decir que Jesús estaba preso. Él quería apoyarle, al igual que Pedro, que tuvo valor de acercarse. Entonces él hizo eso, y es posible que haya sido Marcos. Y cuando la cosa se complicó, le quitaron la sábana. Fíjate qué complicado. La escena es terrible, pero real. El joven huyó sin ropa en medio de la noche. Bueno, ¿y tú que nos escuchas? ¿Qué? Para no ser sorprendido, acércate a escuchar ahora la aplicación. Hoy en Ruta 66 nos has acompañado explorando Marcos capítulo 14 y nuestro tema, como recordarás, fue «Quita de mí esta copa». Así es, has visto cómo Jesús sufrió por ti y por mí y sufrió tal agonía que clamó al Padre, «Quita de mí esta copa». Vemos cómo en ese momento todos aquellos de quienes se esperaba una palabra se callaron. Sí, se quedaron callados. Pedro habló en el momento equivocado. Prometió muchas cosas y no supo permanecer callado. Cuando llegó el momento de la acción, entonces negó a Cristo. Los otros discípulos procedieron de manera similar. Cuando se esperaba una actitud diferente, ellos durmieron y huyeron. Mi querido oyente, ¡cuánta decepción! Ante esta descripción de muerte, de dolor, sufrimiento, de todo lo que vemos aquí, tenemos una nueva perspectiva sobre esta realidad. Fíjate que la historia de Jesús nos ayuda a entender el dolor, el sufrimiento y la muerte. Aquí entendemos que nuestros problemas son muchas veces usados por Dios para darnos el verdadero rumbo, el verdadero norte. Ha llegado el momento de despedirnos. Se acaba un episodio más de Ruta 66. Aún tenemos mucho que decir sobre la vida de Jesús. Conéctate a esta emisora y en esta hora para la continuación de esta serie espectacular. Te esperamos. Recuerda que también tenemos nuestro podcast en la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Recuerda, Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.